Este podcast fue descargado desde audioley.com, la voz de la ley, en Twitter @audioley, en Instagram @audioley, disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker. Productor Raymond Horta, raymondhorta.com, Twitter @RaymondHorta, Instagram @RaymondHortaPro. Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, artículos del 370 al 460 TXT. Este podcast fue descargado desde audioley.com, la voz de la ley, en Twitter @audioley, en Instagram @audio.ley, disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker.com. Productor @Raymond Horta, www.raymondhorta.com. Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, artículos del 370 al 460. Artículo 370. Derecho de afiliación. Las personas en situación de desempleo, pensionados, pensionadas, jubilados o jubiladas podrán afiliarse a organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, si así lo establecen sus estatutos, pero no podrán constituir organizaciones sindicales propias. Lo establecido en el presente artículo no impide que las personas en situación de desempleo, pensionados, pensionadas, jubilados o jubiladas creen asociaciones u otro tipo de organizaciones colectivas para la defensa de sus intereses. Artículo 371. Clases de sindicatos de trabajadores y trabajadoras. Los sindicatos de trabajadores y trabajadoras pueden ser de entidad de trabajo, profesionales, de industria o sectoriales. A. Son sindicatos de empresa los integrados por trabajadores y trabajadoras de cualquier profesión u oficio que presten servicios en una misma entidad de trabajo, incluyendo sus sucursales, ubicadas en distintas localidades y regiones. B. Grande, son sindicatos profesionales, de artes u oficios los integrados por trabajadores y trabajadoras de una misma profesión u oficio, o de profesiones u oficios similares o conexos, ya trabajen en una o en distintas entidades de trabajo. Podrán constituir sindicatos profesionales las personas que desempeñen profesiones u oficios en forma no dependiente. C. Son sindicato de industria los integrados por trabajadores y trabajadores al servicio de varios patronas y patronas de una misma rama industrial, aun cuando desempeñen profesiones u oficios diferentes, o al servicio de un mismo patrono o patrona cuando sea el único existente en la rama industrial. D. Son sindicatos sectoriales los integrados por trabajadores y trabajadoras al servicio de varios patronos y patronas de una misma rama comercial, agrícola, de producción o de servicio, aun cuando desempeñen profesiones u oficios diferentes, o al servicio de un mismo patrono o patrona cuando sea el único existente en la rama. Los sindicatos sectoriales o profesionales podrán crear comités sindicales en cada una de las entidades de trabajo donde tengan trabajadores afiliados y trabajadoras afiliadas. Artículo 372. Ámbito territorial de actuación. Las organizaciones sindicales, según su ámbito territorial de actuación, podrán ser locales, estadales, regionales o nacionales. Se entiende por región el área geográfica conformada por dos o más entidades federales colindantes. La existencia de sindicatos nacionales no podrá interpretarse como excluyente del derecho de los trabajadores de crear o mantener sindicatos de empresa, estadales o regionales en la rama respectiva. Los sindicatos nacionales podrán conformar seccionales en cada entidad federal estableciéndolos en sus estatutos. Artículo 373. Federaciones y centrales. Las organizaciones sindicales, según su estructura, son de primer, segundo o tercer grado. Son organizaciones sindicales de primer grado los sindicatos que afilian directamente a trabajadores y trabajadoras o patronos y patronas, según sea el caso. Son organizaciones sindicales de segundo grado las federaciones que afilian a organizaciones sindicales de primer grado. Las federaciones de trabajadores y trabajadoras podrán afiliar otro tipo de organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Pueden existir federaciones estadal que agrupen a sindicatos de un determinado estado y federaciones nacionales que agrupen a organizaciones sindicales de una determinada rama sin que sea contradictorio la afiliación de una organización sindical a ambas federaciones. Las seccionales de los sindicatos nacionales pueden afiliarse a las federaciones estadales,
Son organizaciones sindicales de tercer grado las confederaciones o centrales que afilian a federaciones. Las confederaciones o centrales podrán afiliar sindicatos nacionales cuando no exista una federación en la central a la cual pueda afiliarse el sindicato nacional. Sección cuarta. Del Registro de las Organizaciones Sindicales, artículo 374, Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, mantendrá en funcionamiento un Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, con sede en todos los estados del país que tendrá carácter público, en el cual se hará constar lo referente a las organizaciones sindicales, artículo 375. Jurisdicción del registro. Los sindicatos que aspiran a organizarse en un ámbito territorial, regional o nacional, así como las federaciones y confederaciones o centrales deberán registrarse directamente en la sede principal Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Los sindicatos cuyo ámbito territorial queda circunscrito a una entidad federal deberán registrarse en la sede estatal respectiva. Artículo 376. Mínimo de afiliados y afiliadas de un sindicato de empresa. 20 o más trabajadores y trabajadoras de una entidad de trabajo podrán constituir un sindicato de empresa. El mismo número será suficiente para constituir un sindicato de trabajadores y trabajadoras agrícolas. Artículo 377. Mínimo de afiliados y afiliadas de un sindicato profesional. 40 o más trabajadores y trabajadoras de distintas entidades de trabajo que ejerzan una misma profesión, oficio o trabajos similares o conexos, podrán constituir un sindicato profesional de ámbito territorial local o estatal. Los trabajadores y las trabajadoras no dependientes podrán formar sindicatos de ámbito territorial local o estatal con un número de 40 o más trabajadores y trabajadoras de la misma profesión, oficio o actividad. Artículo 378. Mínimo de afiliados y afiliadas de un sindicato industrial o sectorial, 40 o más trabajadores y trabajadoras que presten servicio en 2 o más entidades de trabajo de una misma rama industrial, comercial o de servicio, podrán constituir, según el caso, un sindicato industrial o sectorial de ámbito territorial local o estatal. En el caso de que exista una sola entidad de trabajo en toda la rama industrial, no se requerirá que los y las promotores sean de 2 o más entidades de trabajo. Artículo 379. Mínimo de afiliados de un sindicato regional o nacional. Para la constitución de sindicatos de empresas, profesionales o sectoriales, de ámbito territorial regional se requerirán 150 trabajadores y trabajadoras de 2 o más entidades federales colindantes. Si el ámbito territorial es nacional, se requerirá que los y las promotores sean de 5 o más entidades federales, salvo que la entidad de trabajo o la rama no tengan centros de trabajo en entidades federales suficientes para el cumplimiento de este requisito. Artículo 380. Mínimo de afiliados y afiliadas de una organización de patronos y patronas. 10 o más patronos y patronas que ejerzan en una misma industria o actividad similares o conexas, podrán constituir un sindicato de patronos y patronas. Artículo 381. Mínimo de organizaciones sindicales afiliadas de una federación o una central. 5 o más sindicatos podrán constituir una federación y 3 o más federaciones y sindicatos nacionales podrán constituir una confederación o central. Artículo 382. Documentos para el registro. La solicitud de registro de una organización sindical se acompañará de 1. Copia del acta constitutiva. 2. Un ejemplar de los estatutos. 3. La nómina de integrantes promotores y promotoras. La documentación debe cumplir con lo establecido en esta ley, y debe ir firmada por todos los y las integrantes de la Junta Directiva en prueba de su autenticidad. En el caso de las federaciones y confederaciones o centrales, la nómina de integrantes fundadores y fundadoras será sustituida por la nómina de los sindicatos o federaciones fundadoras, según sea el caso, y por las copias de las actas de las asambleas de estas organizaciones sindicales autorizando la afiliación a la nueva organización. Artículo 383. Acta constitutiva. El acta constitutiva expresará,
1. Fecha y lugar de la Asamblea Constitutiva, conforme a la convocatoria realizada al efecto. 2. Nombres, apellidos y números de las cédulas de identidad de los y las asistentes a la Asamblea. 3. Denominación, domicilio, objeto, tipo y ámbito territorial de la organización sindical que se constituye. 4. Nombres y apellidos de los y las integrantes de la Junta Directiva Provisional y los cargos que ocupa cada quien. 5. Lapso de duración de la Junta Directiva Provisional. Artículo 384. Estatutos. Los estatutos contemplarán: 1. Denominación del sindicato: federación, confederación o central. 2. Domicilio. 3. Objeto, atribuciones y finalidades. 4. Si es una organización sindical de trabajadores y trabajadoras, indicar el tipo de sindicato. 5. Ámbito territorial de actuación. 6. Condiciones de admisión de los afiliados y afiliadas. 7. Derechos y obligaciones de los afiliados y afiliadas. 8. Monto y periodicidad de las cuotas ordinarias y forma de revisarlas, y causas y procedimientos para aprobar cuotas extraordinarias. 9. Causas y procedimientos para la imposición de sanciones y para la exclusión de los afiliados y las afiliadas. 10. Número de integrantes de la Junta Directiva y otros organismos de dirección, sus atribuciones, duración e indicación de los cargos que estarán amparados por el fuero sindical. 11. Forma de elección de la Junta Directiva, basada en principios democráticos, conforme a lo indicado en esta ley. 12. Causas y procedimientos para la remoción o revocatoria del mandato de los y las integrantes de la Junta Directiva. Forma de sustitución de los que hayan sido removidos, removidas, revocados, revocadas o hayan renunciado a su cargo antes del vencimiento del período estatutario de la Junta Directiva. 13. Periodicidad y procedimiento para la convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias. 14. Reglas para la autenticidad de las actas de asambleas. 15. Destino de los fondos y reglas para la administración del patrimonio sindical. 16. Oportunidad de presentación y requisitos de las cuentas de la administración. 17. Subsidios que puedan otorgarse a los afiliados y las afiliadas y reservas que deban hacerse para esos fines. 18. Reglas para la disolución y liquidación del sindicato y destino de los bienes. 19. Procedimientos para la modificación de estatutos. 20. Cualquier otra disposición destinada al mejor funcionamiento de la organización. Los estatutos de una organización sindical no podrán imponer obligaciones a terceros o terceras, no afiliados o afiliadas a la organización sindical. Artículo 385. Nómina de afiliados y afiliadas. La nómina de los integrantes fundadores y fundadoras contendrá las siguientes especificaciones: a. Nombres y apellidos. B. Cédula de identidad. C. Nacionalidad. D. Edad. E. Profesión u oficio. F. Domicilio. En el caso de federaciones, confederaciones o centrales, la nómina de las organizaciones sindicales fundadoras deberá indicar el domicilio y el registro de cada sindicato o federación. Artículo 386. Procedimiento para el registro. Los interesados e interesadas en el registro de una organización sindical presentarán los documentos indicados ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales de acuerdo al ámbito territorial de la organización sindical que se proyecta. Si la documentación presenta deficiencias u omisiones en lo que se refiere a lo establecido en los artículos precedentes, el funcionario o funcionaria de registro lo comunicará a los y las solicitantes dentro de los 30 días siguientes a la solicitud, orientándolos en la forma de subsanar las deficiencias, siendo esta la única oportunidad de hacer observaciones sobre deficiencias u omisiones. Los y las solicitantes tienen un lapso de 30 días para corregir las deficiencias indicadas. Si la documentación no tiene deficiencias o estas son subsanadas correctamente dentro del lapso establecido, se procederá al registro de la organización sindical dentro de los 30 días siguientes y se entregará a los y las solicitantes la boleta donde consta el registro. Artículo 387. Abstención de registro.
El Registro Nacional de Organizaciones Sindicales únicamente podrá abstenerse del registro de una organización sindical en los siguientes casos. 1. Si la organización sindical no tiene como objeto las atribuciones y finalidades previstas en esta ley. 2. Si no se ha constituido el sindicato con el número mínimo de afiliados y afiliadas establecido en esta sección. 3. Si no se acompaña la solicitud de registro con los documentos exigidos en la presente sección o si estos presentan alguna deficiencia u omisión no subsanada correctamente conforme a lo establecido en el artículo precedente. 4. Si el sindicato no cumple con el principio de pureza establecido en esta ley. 5. Si la organización sindical tiene un nombre igual al de otra ya registrada, o tan parecido que pueda inducir a confusión. 6. En el caso de una federación, confederación o central, si no están registradas las organizaciones sindicales requeridas para su constitución. 7. Cuando en la Junta Directiva Provisional se incluyan personas que durante el último año fueron inhabilitadas para la reelección por no rendir cuenta de la administración de fondos sindicales. 8. Cuando en la Junta Directiva Provisional se incluyan personas que durante el último año pertenecieron a la Junta Directiva de otra organización sindical cuyo periodo se venció y no han convocado a elecciones sindicales. La abstención al registro de un sindicato deberá hacerse mediante providencia administrativa debidamente motivada, conforme a los numerales previstos en el presente artículo. El funcionario o funcionaria de registro no podrá negarse al registro de una organización sindical alegando errores u omisiones no indicadas en su oportunidad. Cumplidos los extremos que se establecen para la inscripción de los sindicatos en esta ley, las autoridades competentes del trabajo no podrán negar su registro. La decisión de no registrar una organización sindical será recurrible ante el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social y la de este o esta por ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. El lapso para recurrir ante el ministro o ministra será de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la providencia administrativa y el lapso para recurrir de la decisión del ministro o ministra será el establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El registro de una organización sindical dota de personalidad jurídica para todos los efectos relacionados con esta ley. Sección 5, del funcionamiento de las organizaciones sindicales, artículo 388. Obligaciones. Las organizaciones sindicales están obligadas a: 1. Comunicar al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales dentro de los 30 días siguientes las modificaciones introducidas en los estatutos y acompañar copias auténticas de los documentos correspondientes. 2. Remitir, dentro de los 3 primeros meses de cada año, al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, informe detallado de su administración de acuerdo a lo establecido en esta ley debidamente aprobada en Asamblea General. 3. Remitir dentro de los 3 primeros meses de cada año, al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, la nómina completa de sus afiliados y afiliadas, con las indicaciones señaladas en la sección precedente. 4. Comunicar al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, el acta de totalización, adjudicación y proclamación de la Junta Directiva emanada de la Comisión Electoral de la organización sindical así como los cambios que se realicen en la composición de la Junta Directiva, dentro de los 30 días siguientes a la emisión de la misma. 5. Comunicar al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales la decisión de disolver y liquidar la organización sindical de acuerdo a lo establecido en los estatutos y acompañar copias auténticas de los documentos correspondientes, dentro de los 30 días siguientes a la decisión. 6. Suministrar a los funcionarios y a las funcionarias competentes del trabajo las informaciones que les soliciten en lo pertinente a sus obligaciones legales. 7. Cumplir las demás obligaciones que les impongan la Constitución y demás leyes de la República. Artículo 389. Asamblea General. Para la validez de las decisiones tomadas en las asambleas de las organizaciones sindicales, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes. 1. Que la asamblea haya sido convocada en la forma y con la anticipación prevista en los estatutos. 2.
que esté presente en ella, por lo menos, la mitad más uno de los miembros de la organización sindical. Si no se obtiene este quórum, podrá convocarse a una segunda reunión, conforme a las disposiciones estatutarias, la que se constituirá con el número de miembros que concurran, siempre que no sea menor del 20% de los afiliados y las afiliadas. 3. Que las decisiones sean adoptadas por el número de votos previsto en los estatutos, que no podrá ser menor de la mitad de los y las integrantes presentes. 4. Que se levante el acta de la sesión, autenticada en la forma prevista en los estatutos, en la que se exprese el número de los y las integrantes concurrentes, un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones aprobadas. Artículo 390. Formas alternativas de decisión. Cuando en razón del número de afiliados y afiliadas, la naturaleza de sus actividades profesionales, la distribución de los turnos de trabajo o la dispersión geográfica, se dificulte la presencia de estos y estas en una asamblea general de la organización, los estatutos o los reglamentos respectivos podrán prever modalidades para la toma de decisiones, a partir de asambleas sectoriales de los y las integrantes. Las federaciones y confederaciones o centrales podrán establecer modalidades para la toma de decisiones basadas en la representación de las organizaciones afiliadas, siempre y cuando éstas hayan hecho asambleas previas para validar dicha representación y se respete la proporcionalidad de los y las integrantes de cada organización sindical afiliada. Artículo 391. Decisiones dentro del marco legal. La asamblea o la junta directiva de una organización sindical no podrá tomar decisiones en contravención a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las leyes o en los estatutos de la propia organización. Artículo 392. Información sindical. Los trabajadores afiliados y las trabajadoras afiliadas a una determinada organización sindical tienen derecho a divulgar información sindical dentro de la entidad de trabajo donde trabajan y a recibir la información que le remita su organización sindical, sin que esto perturbe la actividad normal de la entidad de trabajo. Artículo 393. Ingreso de directivos al centro de trabajo. Los y las integrantes de la junta directiva de una organización sindical podrán ingresar a los centros de trabajo donde laboran sus afiliados y afiliadas, dentro de los horarios de trabajo, previa notificación al representante del patrono o patrona, cumpliendo la normativa en materia de salud y seguridad laboral, sin que esto perturbe la actividad normal de la entidad de trabajo. Sección sexta. De los derechos de los afiliados y las afiliadas. Artículo 394. Derecho a la participación. Todo trabajador afiliado o trabajadora afiliada a una organización sindical tiene el derecho a participar, ser consultado o consultada, y a decidir, a través de la Asamblea General, el referéndum o cualquier otro mecanismo establecido en los estatutos a tal efecto, en relación a. La modificación de estatutos. B. La remoción o sustitución de los y las integrantes de la Junta Directiva. C. La rendición de cuentas sobre la administración de los fondos sindicales. D. La presentación de un proyecto de convención colectiva de trabajo o la celebración de la convención colectiva de trabajo. E. La introducción de un pliego de peticiones o para acordar su cierre. F. La declaración o suspensión de un conflicto colectivo. G. La fusión, disolución o liquidación de la organización sindical. H. Cualquier acto cuya decisión involucre al colectivo de los afiliados y las afiliadas a la organización sindical. Artículo 395. Derecho a elegir y ser elegidos. Todos los afiliados y todas las afiliadas a una organización sindical tienen el derecho a elegir y reelegir a sus representantes sindicales, así como a postularse y ser elegidos o elegidas como tal en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. El incumplimiento por parte de los afiliados y afiliadas a los aportes o cuotas sindicales no impedirá el derecho al sufragio. Los trabajadores afiliados y las trabajadoras afiliadas a una organización sindical tienen derecho a ser representados y representadas en la negociación colectiva por directivos y directivas sindicales que hayan sido designados y designadas mediante un proceso electoral libre y democrático. Artículo 396.
Derecho a expresarse libremente. Todo afiliado y afiliada a una organización sindical tiene derecho a expresarse libremente y a emitir opiniones sobre el devenir de su organización sindical y la actuación de los y las integrantes de la junta directiva, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Artículo 397. Causas para la aplicación de los procedimientos disciplinarios. Los afiliados y las afiliadas a una organización sindical podrán ser sometidos a procedimientos disciplinarios por las causas siguientes. 1. Malversación o apropiación de los fondos sindicales. 2. Negativa a cumplir una decisión tomada por la Asamblea dentro de sus atribuciones legítimas, siempre que el interesado o la interesada la haya conocido o debido conocer. 3. Divulgación de las deliberaciones y decisiones que la organización sindical haya dispuesto mantener reservadas. 4. Conducta contraria a los intereses del colectivo de trabajadores y trabajadoras afiliados o afiliadas a la organización sindical. Aquel afiliado o afiliada a una organización sindical que haya incurrido en alguna de las causas antes mencionadas, tendrá el derecho al debido proceso. De la decisión tomada podrá recurrir ante los tribunales del trabajo. Artículo 398. Pérdida de la condición de afiliado o afiliada. La condición de afiliado o afiliada de un sindicato solo se perderá: a. Por las causas previstas en los estatutos. B. En los sindicatos profesionales o sectoriales, por falta de ejercicio voluntario durante 6 meses consecutivos, de la respectiva profesión u oficio o separación de la industria o rama económica respectiva. De esta norma se exceptuarán aquellos miembros que ocupen un cargo en la junta directiva mientras permanezcan en él y hasta por 6 meses después de su separación. C. En los sindicatos de empresa, por culminación de la relación de trabajo al cumplirse 3 meses de esta. D. Por renuncia a la afiliación de la organización sindical, o, por ingresar en otro sindicato con objeto igual o incompatible. Los estatutos deben establecer los derechos que correspondan en las instituciones de carácter social al miembro que deje de pertenecer a una organización sindical. Sección séptima, de las elecciones sindicales. Artículo 399. Elección de junta directiva, para el ejercicio de la democracia sindical. Los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio universal directo y secreto. Artículo 400. Elecciones por la base. En las elecciones de los sindicatos participarán los afiliados y afiliadas al sindicato. En las elecciones de la junta directiva de las federaciones participarán los y las integrantes de los sindicatos afiliados. En las elecciones de la junta directiva de una confederación o central participarán los y las integrantes de los sindicatos afiliados a las federaciones que la integran. Artículo 401. Período de la junta directiva. La junta directiva de un sindicato ejercerá sus funciones durante el tiempo que establezcan los estatutos de la organización, pero en ningún caso podrá establecerse un período mayor a 3 años. En las federaciones y confederaciones o centrales el período de la junta directiva podrá ser de hasta 5 años. Artículo 402. Limitaciones para juntas directivas con el periodo vencido. Las organizaciones sindicales tienen derecho a efectuar sus procesos electorales, sin más limitaciones que las establecidas en sus estatutos y en esta ley. La no convocatoria a elecciones sindicales por parte de los integrantes de una junta directiva a la que se le haya vencido el periodo para la cual fue electa es contraria a la ética sindical, al ejercicio de la democracia sindical y a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los y las integrantes de la junta directiva de las organizaciones sindicales cuyo periodo haya vencido de conformidad con esta ley y en sus estatutos, no podrán realizar, celebrar o representar a la organización sindical en actos jurídicos que excedan la simple administración. Por tal razón, no podrán presentar, tramitar, ni acordar convenciones colectivas de trabajo, pliegos de peticiones con carácter conciliatorio o conflictivo ni actas convenio. La organización sindical cuya junta directiva tenga el período vencido no podrá sustituir a los integrantes de la junta directiva por mecanismos distintos al proceso de elecciones,
ni modificar sus estatutos para prorrogar el periodo de la Junta Directiva. Esta disposición no es aplicable cuando el vencimiento del periodo de la Junta Directiva ocurra en el curso de un proceso electoral para la elección de una nueva Junta Directiva, o posterior al inicio de la tramitación de una convención colectiva de trabajo, o un pliego de peticiones. Artículo 403. Normas electorales que deben contener los estatutos sindicales. Los procesos electorales de las organizaciones sindicales se regirán conforme a lo establecido en sus estatutos y reglamentos internos. A tal efecto, estos deberán indicar con claridad: a. La forma de convocar las elecciones de directivos y demás representantes de la organización sindical. B. La forma de designar a los y las integrantes de la comisión electoral. C. Los afiliados y afiliadas con derecho a voto. D. Los requisitos para la inscripción de candidatos y candidatas. E. Un sistema de votación que integre en la elección de la Junta Directiva la forma uninominal y la representación proporcional de las minorías. F. La forma y oportunidad de revocatoria del mandato de la Junta Directiva o alguno o alguna de sus integrantes. G. Las demás que establezca los afiliados y las afiliadas. Las normas deben garantizar la participación democrática de sus afiliados y afiliadas, el secreto del voto, y la alternabilidad democrática. Artículo 404. Publicidad de los actos electorales. Las organizaciones sindicales garantizarán la publicidad de los actos relacionados con los procesos electorales, a los fines de salvaguardar los derechos e intereses de los afiliados y las afiliadas. A tal efecto, deberán publicar los mismos en las carteleras sindicales, en los centros de trabajo y en todos los medios que tengan a su alcance. Artículo 405. Convocatoria a elecciones. Las organizaciones sindicales notificarán de la convocatoria del proceso de elecciones al Poder Electoral y si los requieren solicitarán asesoría técnica y apoyo logístico para la organización del proceso electoral a los fines de garantizar los derechos e intereses de sus afiliados y afiliadas. El Poder Electoral publicará en la Gaceta Electoral la convocatoria presentada por la organización sindical dentro de los 8 días siguientes a la notificación. Artículo 406. Convocatoria por el Tribunal. Transcurridos 3 meses de vencido el período para el cual haya sido elegida la Junta Directiva de la organización sindical sin que se haya convocado a nuevas elecciones de un número no menor del 10% de los afiliados y afiliadas a la organización, podrá solicitar al juez o jueza con competencia en materia laboral de la jurisdicción correspondiente que disponga la convocatoria respectiva. El juez o la jueza con competencia en materia laboral ordenará la convocatoria a elecciones sindicales, estableciendo la fecha y hora de la asamblea de afiliados y afiliadas para la designación de la comisión electoral sindical, y adoptará las medidas necesarias para garantizar el normal desenvolvimiento del proceso electoral. Artículo 407. Comisión Electoral Sindical. La Comisión Electoral Sindical es la máxima autoridad de la organización sindical en lo que se refiere al proceso electoral y estará encargada de su planificación y desarrollo de acuerdo a lo establecido en sus estatutos. La Comisión Electoral Sindical llevará un registro de todas sus actuaciones y decisiones, dejará constancia en actas de la inscripción de candidatos y candidatas, de la instalación y cierre de las mesas de votación, de los escrutinios y totalización de los votos, de la adjudicación de los cargos de acuerdo a los resultados electorales y de la proclamación de las nuevas autoridades sindicales. Durante el proceso electoral, el Poder Electoral velará por su normal desarrollo y a solicitud de los interesados o interesadas, intervenir con la Comisión Electoral para solventar situaciones que pudieran afectar el proceso. Al finalizar el proceso de votación, la Comisión Electoral Sindical entregará al Poder Electoral la documentación relativa al proceso realizado, a los fines de la publicación de resultados. Para reclamos de naturaleza electoral, los afiliados interesados y las afiliadas interesadas acudirán ante la Comisión Electoral Sindical, quien atenderá y responderá a dicho reclamo. Artículo 408. Recursos de naturaleza electoral. Ante la negativa u omisión de la Comisión Electoral Sindical, el interesado o interesada podrá recurrir al Poder Electoral dentro de los 3 días siguientes de efectuado el reclamo ante la Comisión Electoral Sindical.
El Poder Electoral decidirá el recurso interpuesto dentro de los 30 días siguientes a su interposición. La presentación de recursos no detendrá el proceso electoral. Las decisiones del Poder Electoral podrán ser recurridas por ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en un lapso de 15 días hábiles. Artículo 409. Sustitución de integrantes de la Junta Directiva antes de culminar el periodo, en caso de renuncia, ausencia absoluta o sanción disciplinaria que amerite la separación del cargo de una o más integrantes de la Junta Directiva antes que termine el periodo para el cual fue electo o electa, su sustitución se realizará de acuerdo a lo establecido en los estatutos. Si los estatutos no establecen la forma de sustitución, se podrá decidir en una Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras convocada a tal efecto. El directivo sustituto o directiva sustituta ejercerá el cargo por el resto del periodo, cuando durante el periodo estatutario de la Junta Directiva renunciaran, se ausentaran o fuesen removidos más de las 2/3 partes de sus integrantes. Deberá convocarse al proceso electoral de la organización sindical. Artículo 410. Revocatoria del mandato de la Junta Directiva. Los estatutos deberán establecer la revocatoria del mandato de la Junta Directiva de la organización sindical mediante referéndum, el cual no podrá ser convocado antes de que haya transcurrido más de la mitad del periodo para el cual fue electa. En caso de resultar aprobada la revocatoria, la Comisión Electoral del proceso refrendario convocará dentro de los 15 días siguientes a la Asamblea General para la designación de la Comisión Electoral Sindical. En caso de que la Comisión Electoral del proceso refrendario no convocare a la Asamblea en el lapso previsto, esta será convocada por la juez o jueza en materia electoral a petición de los afiliados y afiliadas. Sección octava. De los fondos sindicales. Artículo 411. Autonomía administrativa. Las organizaciones sindicales tienen derecho a organizar su gestión, administrar sus fondos y a su independencia financiera. Los afiliados y afiliadas tienen derecho a la rendición de cuentas sobre la administración de los fondos sindicales. Lo relativo al financiamiento de las organizaciones sindicales, así como el presupuesto y contraloría, serán regulados en los estatutos. Artículo 412. Cuotas sindicales. Los patronos y las patronas deberán descontar del salario de los trabajadores afiliados y las trabajadoras afiliadas a una organización sindical las cuotas ordinarias o extraordinarias que la organización sindical haya fijado de conformidad con sus estatutos y hayan sido autorizadas por el trabajador o trabajadora. Las sumas recaudadas las entregará el patrono o la patrona a los representantes autorizados de la organización sindical tan pronto haya hecho la recaudación, mediante un cheque girado a nombre de la organización sindical. No podrán ser pagadas en efectivo ni en cheques a nombre de personas naturales o jurídicas distintas a la organización sindical. En caso contrario se considerarán como no efectuados y la organización sindical podrá exigir el pago correspondiente. Artículo 413. Autorización por el trabajador o la trabajadora. La obligación del patrono o de la patrona de hacer el descuento de la cuota sindical establecida en el artículo anterior, no lo faculta a realizar descuentos que no hayan sido autorizados por los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, la cuota sindical autorizada no podrá ser entregada a una organización sindical distinta a la de su elección. La negativa de un patrono o patrona a realizar el descuento de las cuotas sindicales autorizadas por los trabajadores y las trabajadoras será considerada una violación a la libertad sindical y la organización sindical podrá demandar del patrono o patrona la cancelación de los descuentos no efectuados ante los tribunales del trabajo. Artículo 414. Movilización de los fondos. Los fondos sindicales deberán depositarse en una institución bancaria a nombre de la organización sindical. Lo recaudado por cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias deberá depositarse directamente en la cuenta a nombre de la organización sindical. No podrá mantenerse dinero efectivo en la caja de la organización sindical una cantidad que exceda de la fijada por los estatutos. Los fondos sindicales no podrán ser movilizados, ni puede efectuarse de ellos pago alguno, sino mediante instrumento firmado conjuntamente por 3 miembros de la Junta Directiva que determinen los estatutos. Artículo 415. Rendición de cuentas.
La Junta Directiva estará obligada cada año a rendir cuenta de la administración de los fondos y bienes de la organización sindical en Asamblea General de sus afiliados y afiliadas, y publicará una copia de la cuenta que proyecte presentar 15 días antes, por lo menos, de la fecha en que vaya a celebrarse la misma, en las carteleras sindicales y centros de trabajo, para ser examinada por los afiliados y las afiliadas, los directivos y las directivas sindicales que de acuerdo a los estatutos sean responsables de la administración y movilización de los fondos de la organización sindical y no hayan cumplido esta obligación, no podrán ser reelectos como directivos de la organización sindical. Artículo 416. Revisión por Contraloría General de la República. No menos del 10% de los afiliados y las afiliadas a una organización sindical podrá acudir ante la Contraloría General de la República, a fin de solicitar que se auditen las cuentas presentadas por la Junta Directiva respectiva o ante la falta de rendición de cuentas en el período establecido. Artículo 417. Ilícitos en el manejo de fondos sindicales, los y las integrantes de las directivas y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o interés personal, serán sancionados y sancionadas de conformidad con la ley. Los y las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales estarán obligados o obligadas a hacer declaración jurada de bienes. En el caso de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras será ilegal cualquier pago por parte del patrono o patrona a dirigentes sindicales o a sus asesores. Todos los pagos provenientes de obligaciones derivadas de la negociación colectiva o de cláusulas sindicales deben realizarse a nombre de la organización sindical y hacerse del conocimiento de sus afiliados y afiliadas. Este podcast fue descargado desde audioley.com La Voz de la Ley, en Twitter @audioley, en Instagram @audio.ley, disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker.com. Productor @Raymond Horta, www.raymondhorta.com, sección 9, del Fuero Sindical o Inamovilidad Laboral, artículo 418, definición de fuero sindical o inamovilidad laboral. Los trabajadores y las trabajadoras que gocen de fuero sindical o inamovilidad laboral, de acuerdo con lo establecido en este capítulo, no podrán ser despedidos, despedidas, trasladados, trasladadas, desmejorados ni desmejoradas en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente calificada por el inspector o inspectora del trabajo. El despido, traslado o desmejora de un trabajador amparado o trabajadora amparada por fuero sindical o inamovilidad laboral, se considerará nulo y no genera efecto alguno, si no se han cumplido los trámites establecidos en esta ley, independientemente de las razones esgrimidas para justificar el despido, traslado o desmejora. La protección especial del Estado consagrada en virtud del fuero sindical se otorga para garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales. Artículo 419. Protegidos por fuero sindical, gozarán de fuero sindical, 1. Los trabajadores y las trabajadoras solicitantes del registro de una organización sindical desde el momento de la solicitud, hasta 15 días después de registrada la misma o de haberse negado su registro. 2. Los trabajadores y las trabajadoras que se adhieran a la solicitud de registro de una organización sindical desde su adhesión, hasta 15 días después de registrada la misma, o de haberse negado su registro. 3. Los primeros y las primeras 7 integrantes de la Junta Directiva en las entidades de trabajo que ocupen menos de 150 trabajadores y trabajadoras desde el momento de su elección hasta 3 meses después del cese de sus funciones como integrante de la Junta Directiva de la organización sindical. 4. Los primeros y las primeras 9 integrantes de la Junta Directiva en las entidades de trabajo que ocupen entre 150 y 1000 trabajadores y trabajadoras desde el momento de su elección hasta 3 meses después del cese de sus funciones, como integrante de la Junta Directiva de la organización sindical. 5. Los primeros y las primeras 12 integrantes de la Junta Directiva en las entidades de trabajo que ocupen más de 1000 trabajadores y trabajadoras desde el momento de su elección hasta 3 meses después del cese de sus funciones como integrante de la Junta Directiva de la organización sindical.
6. Los primeros y las primeras 5 integrantes de la Junta Directiva de la seccional de una entidad federal cuando se trate de un sindicato nacional que tenga seccionales en entidades federales desde el momento de su elección hasta 3 meses, después del cese de sus funciones como integrante de la Junta Directiva de la seccional. 7. Los trabajadores y las trabajadoras de una organización sindical que realice elecciones sindicales desde el momento de la convocatoria, hasta la proclamación de la Junta Directiva. 8. Los trabajadores y las trabajadoras que han sido postulados o postuladas a una elección sindical hasta 60 días después de proclamada la Junta Directiva. 9. Los trabajadores y las trabajadoras durante la tramitación y negociación de una convención colectiva de trabajo o de un pliego de peticiones a partir del día y hora en que sea presentado por ante la Inspectoría del Trabajo, hasta el término de su negociación o sometimiento a arbitraje. 10. Los trabajadores y trabajadoras durante la tramitación y negociación de una reunión normativa laboral hasta el término de su negociación. 11. Los trabajadores y las trabajadoras durante el ejercicio de una huelga, tramitada conforme a lo previsto en la ley, artículo 420. Protegidos por inamovilidad, estarán protegidos y protegidas por inamovilidad laboral. 1. Las trabajadoras en estado de gravidez, desde el inicio del embarazo hasta 2 años después del parto. 2. Los trabajadores desde el inicio del embarazo de su pareja, hasta 2 años después del parto. 3. Los trabajadores y trabajadoras que adopten niños o niñas menores de 3 años, gozarán de inamovilidad por el lapso de 2 años desde la fecha en que el niño o la niña sea dado o dada en adopción. 4. Las trabajadoras y trabajadores con hijos o hijas con alguna discapacidad o enfermedad que le impida o dificulte valerse por sí misma o por sí mismo. 5. Los trabajadores y trabajadoras durante la suspensión de la relación de trabajo. 6. En los demás casos contendidos en esta ley, otras leyes y decretos, artículo 421, igualdad de procedimiento. Los procedimientos establecidos en este capítulo para solicitar la calificación de faltas o para la protección del fuero sindical se aplicarán también a los trabajadores y las trabajadoras que gocen de inamovilidad laboral conforme a lo previsto en esta ley, otras leyes, decretos o normas, y a los que determine la Convención Colectiva de Trabajo. Artículo 422. Solicitud de autorización del despido, traslado o modificación de condiciones. Cuando un patrono o patrona pretenda despedir por causa justificada a un trabajador o trabajadora investido o investida de fuero sindical o inamovilidad laboral, trasladarlo o trasladarla de su puesto de trabajo o modificar sus condiciones laborales, deberá solicitar la autorización correspondiente al inspector o inspectora del trabajo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el trabajador o trabajadora cometió la falta alegada para justificar el despido, o alegada como causa del traslado o de la modificación de condiciones de trabajo, mediante el siguiente procedimiento. 1. El patrono, patrona o sus representantes, deberán dirigir escrito al inspector o inspectora del trabajo de la jurisdicción donde el trabajador o trabajadora presta servicios, indicando nombre y domicilio de lo de la solicitante y el carácter con el cual se presenta, el nombre y el cargo o función del trabajador o trabajadora a quien se pretende despedir, trasladar o modificar sus condiciones de trabajo y las causas que se invoquen para ello. 2. El inspector o la inspectora del trabajo, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la solicitud, notificará al trabajador o a la trabajadora para que comparezca a una hora determinada del segundo día hábil siguiente a su notificación para que dé contestación a la solicitud presentada y en este acto oirá las razones y alegatos que haga él, trabajador, trabajadora o su representante y exhortará a las partes a la conciliación. La no comparecencia del patrono o patrona al acto de contestación se entenderá como desistimiento de la solicitud. 3. De no lograrse la conciliación se abrirá una articulación probatoria de 8 días hábiles, de los cuales los 3 primeros serán para promover pruebas y los 5 restantes para su evacuación. Si el trabajador o trabajadora no compareciere se considerará que rechazó las causales invocadas en el escrito presentado. Serán procedentes todas las pruebas establecidas en la ley que rige la materia procesal del trabajo. 4. Terminada la etapa probatoria, las partes tendrán 2 días hábiles
hábiles para presentar sus conclusiones. 5. Terminado el lapso establecido en el numeral anterior, el inspector o inspectora del trabajo tendrá un lapso máximo de 10 días hábiles para dictar su decisión. Para este procedimiento se considerará supletoria la Ley Orgánica Procesal del Trabajo al momento de la comparecencia del trabajador para dar respuesta a la solicitud del patrono o patrona. De esta decisión no se oirá apelación, quedando a salvo el derecho de las partes de interponer el recurso contencioso administrativo laboral ante los tribunales laborales competentes. Artículo 423. Excepción a la solicitud de calificación previa, cuando un trabajador o trabajadora haya incurrido en violencia que ponga en peligro la integridad física de otro u otros trabajadores o trabajadoras, del patrono o patrona o de sus representantes, y que pueda constituir un peligro a la seguridad de las personas o de las instalaciones y bienes del centro de trabajo, el patrono o patrona podrá separar de manera excepcional al trabajador o trabajadora que se trate por un tiempo no mayor de 48 horas, dentro de las cuales solicitará al funcionario o funcionaria del trabajo competente la autorización legal correspondiente para mantener esta separación hasta que se resuelva la calificación de despido. Mientras dure la separación del puesto de trabajo tendrá derecho a recibir el salario y demás beneficios legales. Artículo 424. Despido durante el procedimiento. Si el patrono o patrona, en el curso del procedimiento de calificación de faltas, despidiese al trabajador o trabajadora antes de la decisión del inspector o de la inspectora, este o esta ordenará el reenganche inmediato del trabajador o de la trabajadora, el pago de los salarios caídos y la suspensión del procedimiento hasta que se verifique el reenganche. Artículo 425. Procedimiento para el reenganche y restitución de derechos. Cuando un trabajador o una trabajadora amparado por fuero sindical o inamovilidad laboral sea despedido, despedida, trasladado, trasladada, desmejorado o desmejorada podrá, dentro de los 30 días continuos siguientes, interponer denuncia y solicitar la restitución de la situación jurídica infringida, así como el pago de los salarios y demás beneficios dejados de percibir, ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción correspondiente. El procedimiento será el siguiente. 1. El trabajador o trabajadora o su representante presentará escrito que debe contener la identificación y domicilio del trabajador o de la trabajadora, el nombre de la entidad de trabajo donde presta servicios, así como su puesto de trabajo y condiciones en que lo desempeñaba, la razón de su solicitud, el fuero o inamovilidad laboral que invoca, acompañado de la documentación necesaria. 2. El inspector o inspectora del trabajo examinará la denuncia dentro de los 2 días hábiles siguientes a su presentación, y la declarará admisible si cumple con los requisitos establecidos en el numeral anterior. Si queda demostrada la procedencia del fuero o inamovilidad laboral, y existe la presunción de la relación de trabajo alegada, el inspector o la inspectora del trabajo ordenará el reenganche y la restitución a la situación anterior, con el pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir. Si hubiese alguna deficiencia en la solicitud o documentación que la acompaña, convocará al trabajador o a la trabajadora para que subsane la deficiencia. 3. Un funcionario o funcionaria del trabajo se trasladará inmediatamente, acompañado del trabajador o la trabajadora afectado o afectada por el despido, traslado o desmejora, hasta el lugar de trabajo de este o esta, y procederá a notificar al patrono, patrona o sus representantes, de la denuncia presentada y de la orden del inspector o inspectora del trabajo para que se proceda al reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, así como al pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir. 4. El patrono, patrona o su representante podrá, en su defensa, presentar los alegatos y documentos pertinentes. En la búsqueda de la verdad, el funcionario o la funcionaria del trabajo deberá ordenar en el sitio y en el mismo acto cualquier prueba, investigación o examen que considere procedente, así como interrogar a cualquier trabajador o trabajadora y exigir la presentación de libros, registros u otros documentos. La ausencia o negativa del patrono, patrona o sus representantes a comparecer en el acto dará como válidas las declaraciones del trabajador o trabajadora afectado o afectada. El funcionario o funcionaria del trabajo dejará constancia en acta de todo lo actuado. 5. Si el patrono o patrona,
sus representantes o personal de vigilancia, impiden o obstaculizan la ejecución de la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida. El funcionario o funcionaria del trabajo solicitará el apoyo de las fuerzas de orden público para garantizar el cumplimiento del procedimiento. 6. Si persiste el desacato u obstaculización a la ejecución del reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, será considerada flagrancia y el patrono, patrona, su representante o personal a su servicio responsable del desacato u obstaculización, serán puestos a la orden del Ministerio Público para su presentación ante la autoridad judicial correspondiente. 7. Cuando durante el acto no fuese posible comprobar la existencia de la relación de trabajo alegada por el o la solicitante, el funcionario o funcionaria del trabajo informará a ambas partes el inicio de una articulación probatoria sobre la condición de trabajador o trabajadora del solicitante, suspendiendo el procedimiento de reenganche o de restitución de la situación jurídica infringida. La articulación probatoria será de 8 días, los 3 primeros para la promoción de pruebas y los 5 siguientes para su evacuación. Terminado este lapso, el inspector o inspectora del trabajo decidirá sobre el reenganche y restitución de la situación jurídica infringida en los 8 días siguientes. 8. La decisión del inspector o inspectora del trabajo en materia de reenganche o restitución de la situación de un trabajador o trabajadora amparado de fuero o inamovilidad laboral será inapelable, quedando a salvo el derecho de las partes de acudir a los tribunales. 9. En caso de reenganche, los tribunales del trabajo competentes no le darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad, hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida. Sección 10. De la disolución y liquidación de las organizaciones sindicales. Artículo 426. Causas de disolución de una organización sindical, son causas de disolución de las organizaciones sindicales. 1. Las consagradas en los estatutos. 2. El acuerdo de las 2/3 partes de los afiliados y las afiliadas asistentes a la asamblea, convocada exclusivamente para ese objeto. 3. La decisión de la Asamblea General de Afiliados y Afiliadas de incorporarse en otra organización sindical o de fusionarse con otra u otras organizaciones sindicales para crear una nueva organización sindical. 4. El funcionamiento con un número menor de miembros de aquel que se requirió para su constitución. 5. La carencia de alguno de los requisitos señalados en esta ley para su constitución. 6. En los sindicatos de empresa, la extinción de la entidad de trabajo. 7. Inactividad o ausencia de actividad sindical durante más de 3 años. Artículo 427. Procedimiento para la disolución. Ninguna autoridad administrativa podrá ordenar la disolución de una organización sindical, cuando existan razones suficientes. Los interesados y las interesadas en la disolución de una organización sindical podrán solicitarla ante el juez o jueza del trabajo de la jurisdicción. La decisión de este o esta podrá apelarse para ante el juez o la jueza superior del trabajo. La decisión definitivamente firme que ordene la disolución de una organización sindical se notificará al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales a efecto que se cancele el registro. Cuando la disolución de una organización sindical sea conforme a los estatutos o por decisión mediante asamblea de sus afiliados y afiliadas, los y las representantes designados y designadas por la organización sindical, notificarán la disolución al Registro Nacional de Organizaciones, para lo cual deberán presentar el acta de la respectiva Asamblea General. Artículo 428. Fusión por absorción de otra organización sindical. Una organización sindical puede acordar disolverse para incorporar a sus afiliados y afiliadas a otra organización sindical de la misma naturaleza ya existente, lo que constituye una fusión por absorción. La organización sindical que se fusiona debe acordar previamente su disolución en Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras y acordar la incorporación de sus afiliados y afiliadas a la otra organización sindical.
El Registro Nacional de Organizaciones Sindicales cancelará el registro de la organización sindical disuelta y dejará constancia de la fusión en su expediente y en el expediente de la organización sindical receptora. Artículo 429. Fusión para crear otra organización sindical. Dos o más organizaciones sindicales de la misma naturaleza pueden acordar fusionarse para la creación de una nueva organización sindical, lo que constituye una fusión por creación. Cada una de las organizaciones que se fusionan, debe acordar previamente la disolución de su organización sindical mediante Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras y decidir la creación de la nueva organización. El Registro Nacional de Organizaciones Sindicales cancelará los registros de las organizaciones sindicales que se fusionan y dejará constancia en cada expediente de la fusión. Artículo 430. Liquidación de los bienes. La liquidación de los bienes de las organizaciones sindicales disueltas se practicará de acuerdo con las reglas contenidas en los estatutos. Si los estatutos no establecen reglas para la liquidación de los bienes, estas podrán ser establecidas por la Asamblea General que acuerde la disolución de la organización sindical, salvo indicación en contrario. El patrimonio que resultare después de cubrir el pasivo pasará a ser propiedad de la organización sindical a la cual estuviere afiliado el sindicato. De no existir tal organización sindical, el patrimonio pasará a la Tesorería de Seguridad Social. En los casos de disolución derivada de la fusión por absorción o creación, el patrimonio de la organización sindical disuelta pasará íntegramente a la organización sindical que la absorbe o a la nueva organización sindical creada, según sea el caso. Capítulo 2. De la Convención Colectiva de Trabajo. Sección primera. Disposiciones generales. Artículo 431. Derecho a la negociación colectiva. Se favorecerán armónicas relaciones colectivas entre trabajadores, trabajadoras, patronos y patronas, para la mejor protección del proceso social de trabajo y el desarrollo de la persona del trabajador o trabajadora y para alcanzar los fines esenciales del Estado. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que lo que establezca la ley, para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes, con el fin de proteger el proceso social de trabajo y lograr la justa distribución de la riqueza. Artículo 432. Efectos de la Convención Colectiva. Las estipulaciones de la Convención Colectiva de Trabajo se convierten en cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos individuales de trabajo celebrados o que se celebren durante su vigencia en el ámbito de aplicación de la Convención, aun para aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que no sean integrantes de la organización sindical u organizaciones sindicales que hayan suscrito la Convención. Las estipulaciones de las convenciones colectivas beneficiarán a todos y todas los trabajadores y las trabajadoras de la entidad de trabajo aun cuando ingresen con posterioridad a su celebración, excepto los representantes del patrono o patrona a quienes le corresponde autorizar y participan en su discusión, salvo disposición en contrario de las partes. Cuando una entidad de trabajo tenga departamentos o sucursales en localidades que correspondan a jurisdicciones distintas, la convención colectiva que celebre con la organización sindical que represente a la mayoría de sus trabajadores y trabajadoras, se aplicará a los departamentos o sucursales. Artículo 433. Cláusulas retroactivas. Si en la Convención Colectiva de Trabajo se estipularen cláusulas de aplicación retroactiva, las mismas beneficiarán a los trabajadores y trabajadoras activos al momento de la homologación de la Convención, salvo disposición en contrario de las partes. Artículo 434. Progresividad de los beneficios. La Convención Colectiva de Trabajo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores y trabajadoras que las contenidas en los contratos de trabajo vigentes. No obstante, podrán modificarse las condiciones de trabajo vigentes si las partes convienen en cambiar o sustituir algunas de las cláusulas establecidas,
por otras, aún de distinta naturaleza, que consagren beneficios que en su conjunto sean más favorables para los trabajadores y trabajadoras, es condición necesaria para la aplicación de este artículo indicar en el texto de la Convención, con claridad, cuáles son los beneficios sustitutivos de los contenidos en las cláusulas modificadas. No se considerarán condiciones menos favorables el cambio de un beneficio por otro, aunque no sea de naturaleza similar, debiéndose dejar constancia de la razón del cambio o de la modificación. Artículo 435. Duración de la Convención. La Convención Colectiva de Trabajo tendrá una duración que no podrá ser mayor de 3 años ni menor de 2 años, sin perjuicio que la Convención prevea cláusulas revisables en periodos menores. Vencido el periodo de una Convención Colectiva de Trabajo, las estipulaciones económicas, sociales y sindicales que beneficien a los trabajadores y las trabajadoras, continuarán vigentes hasta tanto se celebre otra que la sustituya. Las partes podrán, mediante acta convenio, prorrogar la duración de la convención colectiva por un límite que no excederá de la mitad del período para la cual fue pactada. Artículo 436. Convención colectiva por entidad de trabajo. Cuando una entidad de trabajo tenga centros de trabajo en distintas localidades, podrá celebrar convenciones colectivas de trabajo en cada uno de los centros de trabajo o celebrar una convención colectiva de trabajo de ámbito de aplicación nacional. Cuando varias entidades de trabajo pertenezcan a una misma corporación, podrán existir convenciones colectivas de trabajo con ámbito de aplicación en cada entidad de trabajo o una única convención colectiva de trabajo con ámbito de aplicación en todas las entidades de trabajo de la corporación. Artículo 437. Obligación de negociar con la organización sindical más representativa. El patrono o la patrona estará obligado u obligada a negociar y celebrar una convención colectiva de trabajo, o a negociar y acordar un pliego de peticiones de carácter conciliatorio o conflictivo con la organización sindical de mayor representatividad entre los trabajadores y las trabajadoras bajo su dependencia y que tenga la junta directiva dentro de su período estatutario. Artículo 438. Determinación de la representatividad. La representatividad de la organización sindical para la negociación de la convención colectiva o su administración, o para la negociación de un pliego de peticiones, se determinará con base a la nómina de afiliados y afiliadas que conste en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. En caso de que no fuese posible determinarlo por esta vía, se realizará una consulta directa a los trabajadores y trabajadoras interesados mediante la realización de un referéndum. Si existe una única organización sindical entre los trabajadores y trabajadoras interesados en la negociación colectiva, esta será la organización sindical más representativa. Artículo 439. Oportunidad para oponerse a negociación. Los convocados y las convocadas para la negociación de una convención colectiva de trabajo, o aquellos terceros y aquellas terceras afectados y afectadas por ella, solo podrán formular alegatos y oponer defensas sobre la improcedencia de las negociaciones, en la primera reunión que se efectúe de conformidad con la convocatoria. Vencida esa oportunidad, no podrán oponer otras defensas. Opuestas los alegatos y las defensas, el inspector o la inspectora del trabajo decidirá dentro de los 5 días hábiles siguientes sobre su procedencia. Contra la decisión del inspector o de la inspectora del trabajo, se oirá apelación en un solo efecto por ante el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social. El lapso para apelar será de 10 días hábiles. Si el ministro o la ministra no decidiese dentro del lapso previsto en la ley que rige la materia de procedimientos administrativos o lo hiciere en forma adversa, el afectado o la afectada podrá recurrir ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dentro del lapso establecido en la ley. Artículo 440. Comité de Evaluación y Seguimiento. En las convenciones colectivas de trabajo que acuerden las organizaciones sindicales y los patronos y patronas, quedará establecido un procedimiento y un comité de carácter permanente,
Para la debida evaluación y seguimiento de la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo, dicho comité, integrado por las partes, se reunirá, al menos, una vez al mes, y asegurará el cumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo y de la legislación laboral, a fin de proteger los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y el proceso social de trabajo. A petición de ambas partes, o de una de ellas, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social podrá participar de ella o convocar la reunión de esta instancia, en el marco de sus competencias. Artículo 441. Duración de las negociaciones. Las negociaciones de la Convención Colectiva de Trabajo no excederán de 180 días continuos. Las partes podrán, de mutuo acuerdo, establecer prórrogas a este lapso, cuando lo consideren conveniente. Sección segunda, de las convenciones colectivas de trabajo en el sector público. Artículo 442. Normativa aplicable. Se someterán al régimen previsto en la presente sección, las negociaciones de convenciones colectivas de trabajo en el ámbito de la Administración Pública Nacional, institutos autónomos, fundaciones, asociaciones y empresas del Estado, las negociaciones colectivas que correspondan a gobernaciones o alcaldías, sus órganos o entes, consejos legislativos, consejos municipales y contralorías, se someterán a este régimen, en cuanto les sea aplicable. Artículo 443. Lineamientos técnicos y financieros para la negociación. El presidente o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, en Consejo de Ministros y Ministras, establecerá los criterios técnicos y financieros que deberán atender quienes representen en las negociaciones colectivas al Poder Público Nacional, sus órganos y entes. Los criterios técnicos y financieros para las negociaciones colectivas que correspondan a los poderes públicos estatal o municipal, sus órganos y entes, serán fijados por el gobernador, o gobernadora, o el alcalde o alcaldesa, según sea el caso. Artículo 444. Estudio económico comparativo e informe preceptivo. Si se trata de órganos o entes de la Administración Pública Nacional, el proyecto de convención colectiva de trabajo se tramitará por ante la Inspectoría Nacional. Si se trata de órganos o entes de la Administración Pública Estatal o Municipal, el proyecto de convención colectiva de trabajo se tramitará por ante la Inspectoría de la jurisdicción correspondiente. Admitido el proyecto de convención colectiva, el inspector o la inspectora del trabajo enviará copia del mismo a la entidad de trabajo correspondiente y le solicitará la remisión del estudio económico comparativo, que deberá presentar en un lapso de 30 días en base a las normas fijadas por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, evidenciando el costo de las condiciones de trabajo vigentes en comparación a las solicitadas en el referido proyecto. Recibido el estudio económico comparativo, la Inspectoría del Trabajo lo remitirá al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, para que, en un lapso de 30 días, rinda informe preceptivo que indique los lineamientos específicos para la negociación de la convención colectiva de que se trate, en los casos de órganos y entes de la Administración Pública Estatal o Municipal. El estudio económico comparativo se enviará a la unidad administrativa responsable de la planificación y las finanzas, la cual elaborará el informe preceptivo en los términos establecidos dentro de los 30 días siguientes. Una vez recibido el informe preceptivo, el inspector o inspectora del trabajo convocará a la negociación de la convención colectiva de trabajo. Artículo 445. Garantía de legalidad. La Procuraduría General de la República y el Ministerio del Poder Popular con competencia en la planificación y finanzas, designarán representantes para asistir a los procesos de negociación de las convenciones colectivas de la Administración Pública Nacional, sus entes y órganos, y garantizarán que los acuerdos alcanzados estén enmarcados en los lineamientos técnicos y financieros, así como en la normativa legal vigente. En las negociaciones de convenciones colectivas de trabajo que involucren a la Administración Pública Estatal o Municipal, sus entes y órganos, asistirán representantes de la Procuraduría del Estado o la Sindicatura Municipal, y de las unidades de planificación y finanzas correspondientes. Artículo 446. Responsabilidad legal. El incumplimiento de los lineamientos técnicos,
financieros y de la normativa legal por parte de los y las representantes de los órganos y entes del poder público involucrados, dará lugar al establecimiento de su responsabilidad de conformidad con la ley que rige la materia contra la corrupción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, penales y civiles a que hubiere lugar. Artículo 447. Oportunidad de aplicación de los acuerdos. Cuando en virtud de una convención colectiva de trabajo se llegue a acuerdos que envuelvan erogaciones del sector público no previstas en el presupuesto vigente, se entenderá que los incrementos acordados se harán efectivos en el próximo ejercicio fiscal, a menos que se asegure la disponibilidad de los fondos requeridos para su cumplimiento inmediato. La convención colectiva que envuelva erogaciones que afecten a otros ejercicios presupuestarios además del vigente, deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros y Ministras. Cuando los acuerdos correspondan a la administración pública estatal o municipal, sus órganos o entes, deberá ser aprobado por el gobernador o gobernadora, el alcalde o la alcaldesa, según sea el caso. Sección tercera, de las convenciones colectivas de trabajo en el sector privado. Artículo 448. Convocatoria a negociación. Admitido el proyecto de convención colectiva de trabajo, el inspector o la inspectora de trabajo fijará la primera reunión para dar inicio a las negociaciones de la convención colectiva de trabajo dentro de los 30 días siguientes a la admisión, notificándole al patrono o la patrona el lugar, fecha y hora de la primera reunión, y remitiéndole una copia del proyecto. Artículo 449. Presencia del funcionario o de la funcionaria del trabajo. La discusión de un proyecto de convención colectiva de trabajo se realizará en presencia de un funcionario o una funcionaria del trabajo, quien presidirá las reuniones y se interesará en lograr un acuerdo inspirado en la justicia, protección del proceso social de trabajo y en la justa distribución de la riqueza, conforme a la ley. Ambas partes podrán realizar las reuniones y acordar las negociaciones sin la presencia del funcionario o funcionaria del trabajo. Artículo 450. Depósito de la convención colectiva acordada. A los efectos de su validez, la convención colectiva de trabajo acordada deberá ser depositada en la Inspectoría del Trabajo donde fue tramitada. Cuando la convención colectiva de trabajo fuere presentada para su depósito, el inspector o la inspectora del trabajo, dentro de los 10 días hábiles siguientes, verificará su conformidad con las normas de orden público que rigen la materia, a efecto de impartir la homologación. A partir de la fecha y hora de homologación surtirá todos los efectos legales. Artículo 451. Abstención de homologación. Si el inspector o la inspectora del trabajo lo estimare procedente, en lugar de la homologación, podrá indicar a las partes las observaciones y recomendaciones que procedan, las cuales deberán ser subsanadas dentro de los 15 días hábiles siguientes. En caso que los interesados e interesadas insistieren en el depósito de la convención, el inspector o inspectora del trabajo procederá en tal sentido y asentará sus observaciones en la respectiva providencia administrativa, homologando las cláusulas de la convención que no contraríen el orden público. Sección cuarta, de la reunión normativa laboral. Artículo 452. Objeto: la convención colectiva de trabajo por rama de actividad puede ser acordada en una reunión normativa laboral, especialmente convocada o reconocida como tal, entre una o varias organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras y uno o varios patronos, una o varias patronas o sindicatos de patronos y patronas, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una misma rama de actividad. Artículo 453. Solicitud. Uno o varios sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales sindicales de trabajadores y trabajadoras, o uno o varios patronos, una o varias patronas o sindicatos de patronos y patronas, podrán solicitar al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo, la convocatoria de una reunión normativa laboral para negociar y suscribir una convención colectiva de trabajo con efectos para determinada rama de actividad. La solicitud de convocatoria deberá contener: a. la indicación expresa de la rama de actividad de que se trate y el alcance local, regional o nacional que pretenda darse a la convención. B. grande, cuando la formulen organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, presentar la nómina de afiliados y afiliadas a las mismas,
que prestan servicios en las entidades de trabajo requeridas a negociar. C. Cuando la formule uno o varios patronos, una o varias patronas, presentar la nómina de los trabajadores y las trabajadoras al servicio de los patronos interesados y patronas interesadas. D. El proyecto de convención colectiva de trabajo a negociarse en la reunión normativa laboral. Artículo 454. Requisitos. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social convocará la reunión normativa laboral al verificar que se cumplen las condiciones siguientes. A. Que los patronos y las patronas solicitantes se presenten la mayoría en la rama de actividad de que se trate en escala local, regional o nacional. B. Que las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras solicitantes se presenten la mayoría de los sindicalizados y sindicalizadas en la rama de actividad de que se trate, en escala local, regional o nacional. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, podrá solicitar de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras y de los patronos y las patronas, los datos e informaciones que estime convenientes para la determinación y comprobación de los requisitos exigidos en este artículo, cuando en una rama de actividad existan convenciones colectivas que incluyan a la mayoría de los patronos y las patronas, a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de la rama de actividad de que se trate. El Ministerio con competencia en materia de trabajo y seguridad social podrá convocar, de oficio o a petición de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, una reunión normativa laboral con el objeto de uniformar las condiciones de trabajo en esa rama de actividad, si a su juicio así lo exige el interés general. Artículo 455. Lapso para convocatoria. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social en un término de 30 días continuos, deberá hacer la convocatoria de la reunión o negarla por considerar que no se cumplen los requisitos legales. Artículo 456. Convocatoria. Si la solicitud cumple con los requisitos exigidos, el Ministerio del Poder Popular en materia de trabajo y seguridad social ordenará la convocatoria de la reunión normativa laboral para la rama de actividad de que se trate, mediante una resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dentro del plazo improrrogable de 30 días continuos, contados a partir de la fecha de la publicación en la Gaceta Oficial. La resolución contendrá: a. Día y hora en que se instalará la reunión normativa laboral y sede de la misma. B. Lista de patronos y patronas y de organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras que hacen actividad en la rama. C. Rama de actividad de que se trate. D. Alcance local, regional o nacional que se proponga darle a la reunión normativa. E. Anuncio de que a partir de la publicación se suspenderá la tramitación de los proyectos de convenciones colectivas o pliegos de peticiones en curso en los cuales sea parte alguno de los patronos y patronas convocados y convocadas y F. Advertencia de que desde el día y hora de la solicitud de la reunión, y hasta que ésta haya concluido, ningún patrono o patrona podrá despedir, trasladar ni desmejorar a ningún trabajador o trabajadora sin causa justificada debidamente calificada por un inspector o inspectora de trabajo. Artículo 457. Publicación de la convocatoria. Dentro del plazo de los 30 días establecido en el artículo anterior se publicará una convocatoria donde se indique la sede, día y hora en que se instalará la reunión normativa laboral, la rama de actividad convocada y se hará referencia a la Gaceta Oficial donde se publicó la resolución. La publicación a que refiere el presente artículo se hará en un diario de amplia circulación en el ámbito territorial de la reunión normativa laboral. Artículo 458. Presidencia de la reunión. En toda reunión normativa laboral intervendrá directamente el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, por órgano del ministro o de la ministra, o del funcionario o funcionaria que éste o ésta designe. El funcionario o la funcionaria que presida la reunión normativa laboral, será competente para decidir todas las cuestiones que se susciten en el seno de ella, de conformidad con los procedimientos establecidos en esta ley. Artículo 459. Efectos de la convocatoria. La convocatoria o el reconocimiento de una reunión normativa laboral producirá de inmediato
grado, la terminación en escala local, regional o nacional según sea el caso, en la rama de actividad de que se trate, de la tramitación legal de todo pliego de peticiones en el cual sean parte patronos, patronas o asociaciones de patronos y patronas, o bien sindicatos, federaciones o confederaciones de sindicatos de trabajadores y trabajadoras comprendidos y comprendidas en la reunión normativa laboral. Artículo 460. Oportunidad para oponerse a la reunión. Solo en la oportunidad de la instalación de la reunión normativa laboral podrá cualquiera de las partes o un tercero o tercera afectado o afectada oponer alegatos o defensas de fondo de la solicitud tendientes o no a impedir la continuación de la reunión por lo que a ella respecta. Tales alegatos o defensas no paralizarán el curso de la reunión y serán resueltos por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, dentro del plazo improrrogable de 5 días hábiles, salvo si lo alegado a criterio del Ministerio diere lugar a pruebas, en cuyo caso se abrirá una articulación de 4 días hábiles, vencida la cual el Ministerio decidirá dentro de los 5 días hábiles subsiguientes, la decisión sobre los alegatos o defensas, cuando emanare del funcionario o funcionaria designado o designada al efecto por el ministro o ministra, será susceptible de los recursos administrativos correspondientes. Si la decisión sobre los alegatos o defensas opuestos emanare del ministro o ministra, pondrá fin a la vía administrativa. Este podcast fue descargado desde audioley.com. La voz de la ley, en Twitter @audioley, en Instagram @audio.ley. Disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker.com. Productor @Raymond Horta, www.raymondhorta.com. Este podcast fue descargado desde audioley.com. La voz de la ley, en Twitter @audioley, en Instagram @audioley. Disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker. Productor Raymond Horta, raymondhorta.com. Twitter @Raymond Horta, Instagram @Raymond Horta Pro.